Recording is on. Hecho. Bien, entonces hoy estamos a 2 de septiembre y Nancy. Perfecto. Correcto uso del uniforme. Ok. Segundo voy a proyectarme. ¿Cómo van con las otras materias? Bien. ¿Qué clases tienen este semestre? Cuéntenme. No escuché. Aparte de la mía, obviamente. Finanzas básicas, calidad de proyecto, calidad, y administración de instituciones públicas, derecho fiscal, Yo quería administración. administración de empresas públicas. ¿De qué? De sector público, ¿no? Y administración de salarios. No, entonces sí son varias, ¿no? Y entonces ahora toman clases en las tardes. Sí. ¿Y eso? ¿Cambió su horario? De sí, en quinto semestre en adelante cambian el horario a la tarde. Oh. No quería llegar a este momento. Por dos. Sí, no, porque creo que tú trabajas, ¿no, Nancy, en la tarde? Ya no trabajo. ¿Ya no? Ya no. Ya no puedo. Sí, no, pues sí, entiendo. Sí. Pero bueno, ahora puedes tener otra opción en la mañana, o se supone que es por el servicio social. Ajá, supuestamente es por el servicio social. Oh, no. Pero de aquí hasta que esté normal, pues ya vamos a servicio. Ajá. Perfecto. Pues no, está bien. ¿Cuántos semestres son? ¿8? Sí. 8, ¿no? Ya, el último. Ok. A ver si es la correcta. Sí. Bien, entonces el día de ayer, retomando un poquito lo que habíamos revisado sobre la sesión, estábamos viendo el tema del diseño de investigación, cómo es que lo encontramos dentro de todo este tema de la investigación. Y el día de hoy vamos a definirlo como tal. Entonces, el detalle del diseño de investigación, pues es la estrategia general que va a adoptar el investigador, pues para responder a un problema planteado, ¿no? Entonces, en estricto sentido, el diseño de la investigación, tenemos ahí las 3 clasificaciones en las que lo vamos a encontrar, de manera documental, de campo y experimental, ¿no? Va un poquito de la mano, tal vez un poco con lo que veíamos ayer de los tipos de investigaciones, descriptivas, experimentales y este tipo, de la mano con esto, ¿no? Con el diseño de investigación. En nuestro caso, probablemente el que desarrollemos va a ser de tipo documental, ¿no? Ya vamos a ver las características de cada uno, pero es el que se apropia más de nuestra profesión, dado que todos los estudios, todas las investigaciones que realicemos, o la gran mayoría, pues lo vamos a hacer a través del tipo documental. También entra el tipo de definición de campo, sobre todo porque en el entendido de que en algún momento tal vez nosotros debamos generar nuestros propios datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí se me hace interesante que estoy trabajando en la línea de investigación que tiene que ver con la movilidad urbana, que pues hay muy pocos datos, ¿no? Hay muy pocos datos de las personas, cómo es la percepción que tienen sobre
la movilidad, así obviamente de manera general, y el INEGI lo tiene, ¿no? E inclusive hay organismos extranjeros, por ejemplo, me he encontrado en la investigación que hay organismos extranjeros, hay uno muy importante que es un instituto de investigación de Londres, en el cual, por ejemplo, ellos han venido a aplicar su metodología aquí a la ciudad, sobre todo a las zonas metropolitanas, ¿no? La zona metropolitana de Oaxaca es una de ellas que entran en su medición y es ahí donde me encontré el dato por el que me motivó a investigar ese tema, en el que la movilidad urbana dentro de la zona metropolitana de Oaxaca, por ejemplo, es muy lenta, ¿no? Es una ciudad muy lenta. Creo que la velocidad promedio de una persona caminando es más rápida que de la que se desplazan los vehículos. Esto obviamente bajo el criterio de un escenario normal, ¿no? Cuando todo está normal, cuando no tenemos el tema de la pandemia o la restricción de movilidad, pues encontré ese dato, ¿no? Si me pongo a buscar en los centros oficiales o datos de investigación que tenemos en el estado, pues hay muy poca información, ¿no? Inclusive ese dato de ese índice que ellos obtienen de las grandes ciudades, pues no, ni siquiera lo tenemos aquí en el estado, ¿no? Entonces, en ese caso en el que hay muy poca información, pues muchas veces como investigadores o al momento de desarrollar algún tipo de investigación de mercado, puede ser también, el tema de la investigación de campo pues se convierte en algo fundamental, ¿no? Realizar encuestas, determinar una muestra y pues salir propiamente a realizarla, ¿no? Y finalmente el de tipo experimental, ahí precisamente los datos, el tema de un experimento que se llega a realizar propiamente, pues es bajo control, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro tipo de criterio. También tiene que ver el tema económico en cualquiera de estas tres clasificaciones. Probablemente el de tipo documental sea el menos costoso dentro de lo que se pueda determinar, hablando económicamente o estrictamente en el sentido económico, sobre todo porque pues hay grandes instituciones, tanto públicas como privadas, a las que podemos tener acceso, ¿no? Y sí, tal vez por ahí necesitemos eh, cierta metodología o cierto documento que tenga un costo, pero no va a ser tan grande como, por ejemplo, el costo que implica el tema de la investigación de campo, ¿no? En el cual no solamente es económico, sino que incluso de un esfuerzo físico el estar levantando una encuesta. Eh, por ejemplo, este año que lamentablemente no pudimos tener tan rápido la cifra, para esta fecha ya casi íbamos a tener la cifra del nuevo censo, sobre todo porque se estaba levantando ya con otra metodología y de manera un poco más eficiente, sobre todo con el tema de los dispositivos electrónicos. Entonces, si bien antes se tardaba un lapso de año y medio en obtener los datos del censo, esta vez iba a ser una cuestión de meses, ¿no? Si no es que de un mes en el que ya podríamos tener acceso al censo de este año. Entonces eso habla precisamente de que eso es incurrir en un costo. El hecho de que, por ejemplo, una institución tan grande como lo es el INEGI tuviera que invertir en dispositivos electrónicos, en pues, pagar los honorarios de las personas que tienen que ir a levantar las encuestas y otra serie de gastos, el procesamiento de la información, tener que comprar espacio en la nube tal vez y todo este tipo de situaciones, pues implican un costo, ¿no? Y ahora no se diga para una persona, regresando, por ejemplo, al dato que les había dado en el que, por ejemplo, yo tengo que generar mis propias estadísticas, pues implica un costo, ¿no? Implica el hecho de que yo tenga que levantar encuestas, que tenga que ir no sé, a imprimirlas, a darlas, a levantarlas. Entonces, eso implica un costo, ¿no? Dependiendo también del nivel en el que se realice la encuesta. Y también de tipo experimental, pues sí, también implica un costo, sobre todo si son estos centros de investigación en los cuales precisamente se necesita instrumental, se necesitan instalaciones. Entonces, en algún momento, por ejemplo, les puedo poner que eh, tuve la oportunidad de ir al estado de Morelos, específicamente a la ciudad de Cuernavaca, y ahí se encuentra el Instituto Nacional de Salud Pública. En ese momento nosotros fuimos como una parte de la universidad para determinar los procesos que tenían que ver con más un tema administrativo de la institución. Obviamente ellos nos dieron acceso a cómo es que se elabora y para mí sí fue impresionante, ¿no? En ese momento tal vez la pandemia más fuerte que había vivido México era el H1N1 en ese momento, la llamada fiebre porcina,
y me impresionó, ¿no? Ver las instalaciones y cómo ahí precisamente es el mayor centro de investigación en cuanto a salud pública. No dudo que ahí se esté generando por parte de México como institución del Estado una solución a este tema del coronavirus, ¿no? Entonces, sí era impresionante ver las instalaciones y ver todo lo o la infraestructura que tenía que ver específicamente con la experimentación, ¿no? Ahí tenían todos los aparatos, todo el instrumental y inclusive la forma de vestir de las personas y todo esto, pues sí es impresionante, ¿no? Entonces, también depende de los niveles, ¿no? Del que estemos hablando, pero pues el tipo de investigación experimental también tiene un costo, ¿no? En ese sentido, pues, mucho tiene que ver también de dónde obtenemos los datos para deducir qué tipo de investigación vamos a realizar. En este caso, por ejemplo, el origen de los datos puede ser de tipo primario, es decir, en diseños de campo que nosotros lo generemos, ¿no? Entonces, regresando de nuevo al ejemplo para seguir en la sintonía, si yo voy y levanto una encuesta a una muestra representativa de tal vez 300 personas, que sea precisamente una parte de lo que representa la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca, pues van a ser datos primarios, porque tal vez no existían, ¿no? Y yo los levanté a un año 2019, ¿no? Entonces, esos datos primarios precisamente van a tener un origen original, tal vez podemos decir así, ¿no? Es nuevo esa generación de datos que van a contribuir precisamente a una investigación sobre movilidad, de la cual pues no se tienen datos anteriores, ¿no? Entonces, en ese sentido puede ser. Un dato secundario, hablando del mismo ejemplo, es los cuales se basan en los estudios documentales. Entonces, ahí sí, por ejemplo, hablando del tema de la movilidad, yo sí me encontré, ¿no? El número de vehículos que circulan se les da una matrícula anualmente en la zona metropolitana del estado de Oaxaca, ¿no? Entonces, ese dato sí lo tengo y probablemente lo tengo desde el año 1992-93, que es cuando se levantó o se dieron los datos de alguna encuesta intercensal, ¿no? Entonces, con una periodicidad anual, desde 1993, yo sé cuántos autos se matriculan o obtienen una matrícula en la zona metropolitana, ¿no? Sin embargo, pues ese dato ya fue secundario, porque yo ya lo saqué de algún estudio documental o de algún otro tipo de informe que en su momento ya se había publicado y obviamente ya se había generado ese dato, ¿no? Entonces esa es un poco la diferencia en cuanto al origen de los datos. También podemos tener una clasificación diferente relativa precisamente a la manipulación de las condiciones de estudio. Esto tiene que ver precisamente con los diseños que pueden ser experimentales y no experimentales o de campo, ¿no? Entonces ahí ya tiene que ver más con un tema de investigación práctica tal vez, ¿no? Que en este momento no lo vamos a tocar mucho, dado que no nos corresponde ese tipo de aplicaciones para nuestra disciplina. Bien, ahora regresando a los principales tipos de investigación, de diseño, perdón, de investigación, encontramos aquí la definición de investigación documental. Y es precisamente que se define como un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, ¿no? Por eso subrayé esta parte o resalté la parte de interpretación de datos secundarios. Es lo que les mencionaba, ¿no? Mucho de lo que nosotros vayamos a realizar en este ejercicio que pretendemos hacer en esta materia va a ser precisamente de la interpretación de datos secundarios, ¿no? Entonces ustedes van a realizar la definición de investigación documental que van a buscar, en este caso, por la facilidad, por el tema sanitario y por el tema de cuidarnos, van a realizar la búsqueda tal vez en Internet de todos estos sitios, ¿no? Esperemos que nos dé tiempo. Ahorita podemos explorar un poquito, por ejemplo, uno de los sitios de búsqueda de todos estos documentos, ¿no? Van a recuperarlos porque van a precisamente a obtener esta serie de documentos, los van a analizar, van a realizar una crítica en el sentido de que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, Noemí no quiere hablar de la pobreza, por poner un ejemplo, quiere hablar de la pobreza, perdón, en el estado de Oaxaca. Entonces va a decir, mira, aquí hay un estudio de la pobreza en el estado de Nuevo León. ¿Por qué crítica? Bueno, porque bueno, ellos tomaron en cuenta tal vez que ciertos factores que se determinan en ese estado de la República
pues afectan al tema de la pobreza, ¿no? Entonces, probablemente esos factores no sean los mismos que afecten a la pobreza en el estado de Oaxaca, ¿no? Entonces, tal vez ellos estén más centrados en un nivel de pobreza que tenga que ver con la falta de inversiones en las industrias del acero, o las industrias de los alimentos o algo que tenga que ver con el sector industrial, mientras que las variables que se ven por parte del estado de Oaxaca tal vez tengan que ver con los cambios que se realizan en las aportaciones que da el gobierno, por ejemplo, para los programas sociales, ¿no? Y son dos cosas completamente diferentes. Tal vez en Nuevo León la autoridad federal no dé tantos apoyos en el sentido estricto del sentido social, es decir, becas, apoyos al campo o apoyos a piso firme y este tipo de programas que existen de labor social, cuando, por ejemplo, sí se enfoca en desarrollar el tema industrial, ¿no? El tema de la industria. Y en el caso de Oaxaca es al revés, ¿no? Tal vez todos los apoyos van dirigidos precisamente a tratar de sacar a la población adelante a través del bienestar, de tener un mejor techo en su casa, de tener alimentación y todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido va la crítica hacia este tipo de investigaciones que ya se han hecho previamente y ustedes pues lo interpretarán, ¿no? Por eso será una interpretación de datos secundarios, porque ya existen. Ustedes tal vez no vayan a generar un dato nuevo, sino más bien aplicando lo que veíamos ayer de una investigación descriptiva y un diseño de investigación documental, que esa va a ser la ruta que estamos siguiendo, van a interpretar esos datos secundarios y va a ser una investigación descriptiva, ¿no? A partir de esa búsqueda que ustedes realicen, van a describir el fenómeno que quieren trabajar, ¿no? Continuando con la definición, los objetivos, no, perdón, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales, ¿no? Esos son los datos secundarios y pueden ser de manera impresa. Si tuviéramos la oportunidad tal vez de ir a la biblioteca central, sería inclusive un buen ejercicio, ¿no? Lo hubiéramos podido plantear tal vez en las clases presenciales, que algún día pudiéramos ir a la biblioteca central a ver cómo es que se solicita préstamo. No sé si alguna de ustedes ya haya ido alguna vez a la biblioteca central. Está muy bonita y es un lugar muy bonito para trabajar y además pues tiene ahí varios documentos, ¿no? Y sobre todo hay una sala específica, por ejemplo, para los temas de Oaxaca, ¿no? Entonces, por ejemplo, les digo nuevamente, regresando al ejemplo, si alguien quiere investigar sobre la pobreza en Oaxaca, tal vez por ahí encontráramos algún tipo de libro o investigación o bibliografía que tuviera que ver con ello, ¿no? Audiovisuales, porque podemos encontrar actualmente ya muchos documentales, muchos videos, inclusive ya yo me he encontrado tesis a niveles doctorales y de maestría que han citado videos, ¿no? De la plataforma más conocida que es YouTube o de alguna otra, pero que efectivamente, ¿no? Se crean con esa labor científica y que muchas veces nos sirve inclusive como una parte de nuestra investigación. Y finalmente, pues las electrónicas, ¿no? Todas las que tengan que ver con los archivos, tanto de documentos como fotográficos, de mapas, y todo lo que tenga que ver con los temas electrónicos, es decir, obtenidos a través de Internet y de las computadoras, pues se clasifican ahí, ¿no? Sin embargo, pues el propósito y el fin último de cada una de estas, tanto fuentes documentales como de la interpretación de datos secundarios, pues es aportar nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, nosotros a partir de eso que ya se ha estudiado, puede ser que lo focalicemos ahora a un nuevo problema, a un nuevo enfoque, a una nueva eh, directriz que nosotros le queramos dar a esos estudios y pues obviamente también va a ser una aportación de un nuevo conocimiento, ¿no? Algo que no había sido descrito anteriormente. Y aquí les presento, dentro de la investigación documental, las principales formas de manifestación, ¿no? En primer lugar, pues está el dato, es la unidad de información que se obtiene durante la ejecución de una investigación y pueden ser datos igual, secundarios y primarios, ¿no? Y ya vimos un poquito en qué radica la diferencia. Puede ser que un dato secundario es alguna base de datos que ya exista y yo solamente voy a recuperar algo que necesito. Y en el caso de los datos primarios, son algunos que yo pueda generar o tal vez a través de una investigación cualitativa, tal vez yo no sé, me ponga a trabajar sobre
la producción artesanal de tejidos en cierto municipio, ¿no? Entonces, tal vez yo me hubiera podido dirigir a algún municipio de estos cercanos y hacer una serie de 5 entrevistas, ¿no? A cinco artesanos. Y a través de eso yo genero un dato primario que en ningún tipo de fuente documental, ni impresa, ni audiovisual, ni electrónica, tal vez no exista, ¿no? Entonces, como tal, yo estoy generando un dato primario. En el tema de la fuente, pues es todo lo que suministra datos e información. Así sencillamente se define una fuente. Le puse un asterisquito porque en la siguiente lámina vamos a ver que tiene una clasificación como tal del tema de las fuentes. Y finalmente, pues el tema del documento, ¿no? Que ya es como tal el soporte material o en formato digital, hablando ya de una modernidad, en el que se registra y se conserva información, ¿no? Entonces, vamos a ver también que va ligado mucho al tema de las fuentes, pero pues es eso, ¿no? Un documento ya recopila tanto datos y fuentes precisamente en este soporte material que se le puede dar a algún tipo de información. Aquí está la clasificación de las fuentes de información. Aquí va a entrar el ejemplo que les acabo de mencionar. Pueden ser vivas, es decir, las personas que no son parte de la muestra, pero que suministran información en una investigación de campo, ¿no? Entonces puede ser que en algún momento ustedes se dirijan a una investigación cualitativa o dentro de sus quehaceres, dentro de sus labores que tengan tal vez después ya de egresar de la licenciatura, ustedes necesiten hacer cierto tipo de estudios o dependiendo de lo que se dediquen, pues van a poder realizar este tipo de investigaciones vivas, ¿no? Y documentales, que son las que comúnmente hemos realizado. Yo creo que, como mencionamos, en algún momento ustedes ya hicieron un tipo de investigación o investigaron sobre algo, algún proceso, alguna empresa, pues lo han hecho de manera documental, ¿no? A través de fuentes impresas, fuentes audiovisuales, de solo audio y electrónicas, ¿no? Eso también es un punto importante. Digo, nuestra materia no se presta tanto tal vez, pero si en algún momento quieren, lo vemos un ejemplo de fuente solo de audio, como es el caso de los podcasts. Actualmente tienen un boom, los podcasts, hay de todo, ¿no? De todo tipo de información, pero sí, hay algunos que, no sé, en algún momento he escuchado de Radio Ambulante, que Radio Ambulante, por ejemplo, es la radio pública estadounidense, pero en español. Entonces es bastante interesante, ¿no? Todos los casos que ellos presentan. En algún momento escuché una serie de casos enfocados sobre todo a Latinoamérica, a las vivencias que tiene Latinoamérica. Entonces, para estudios sociológicos o de otra índole más enfocados a la población o como tal al estudio de algún fenómeno, sobre todo los fenómenos migratorios, por ejemplo, pues es una buena fuente de información porque son testimonios en podcast de gente que ha vivido ciertos procesos latinoamericanos, ¿no? Desde las dictaduras y todo este tipo de situaciones. Entonces, sí, en algún momento por ahí voy a buscar tal vez algún podcast que dure no más de 2 minutos, algún capítulo, y lo podemos revisar, ¿no? Pero entonces sí también, y hay una forma inclusive de citar estas fuentes auditivas, precisamente en nuestra investigación. Eh, hay también de todo tipo, ¿no? Entonces, pues sí, es nada más para tomarlo en cuenta, ¿no? Y las electrónicas, pues obviamente ya todos sabemos, ¿no? Todo lo que se digitalice, todo lo que ya lo podemos tener dentro de una computadora y transportarlo inclusive desde alguna fuente extraíble de memoria, pues es la considerada dentro de las electrónicas. Y lo mismo, ¿no? Aquí tenemos también la misma clasificación de fuentes documentales primarias y secundarias. Y aquí sí les puse algunos ejemplos concretos, aprovechando que, por ejemplo, en algún momento hablamos en alguna materia sobre la teoría general de la ocupación. Ustedes saben que esa es la teoría, o más bien el libro cumbre de John Maynard Keynes, la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Ya en algún momento en la macro lo vimos, ¿no? A través de este libro, él plasmó efectivamente que el Estado tenía que intervenir en la economía para mejorar todas las relaciones de producción, ¿no? Entonces, esa es una fuente documental primaria en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, pues el autor es Keynes y esa es la fuente original, digamos, hablando documentalmente. Una fuente secundaria, por ejemplo, podría ser la obra de Alvin Hansen, en la cual es una guía de Keynes, ¿no? Entonces,
él hace una actualización, hace una crítica, que es lo que mencionábamos al principio, hace una crítica precisamente a la obra original de Keynes y propone una guía, ¿no? De cómo entenderlo y qué mejorar o qué actualizar en ese proceso que se va viviendo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de, en cuanto a fuentes documentales, cómo es que los podemos encontrar, sobre todo porque cuando hablamos ya de fuentes documentales, fuentes de información documental, pues prácticamente ya se concentran en esta idea de crear algún tipo de bibliografía, ¿no? Entonces, como tal, por eso puse este tipo de ejemplos. Bien, y aquí están los tipos de documentos. Hay tres grandes tipos. De nueva cuenta, en primer lugar encontramos las fuentes impresas, que tienen una subclasificación. En este caso, las fuentes impresas pueden ser no periódicas y en ellas encontramos algún libro que algún autor haya publicado, algún tipo de folleto, por ejemplo, alguna tesis. No se publica, o sea, se publica tesis una o dos veces en la vida, entonces eso no es tan periódico, ¿no? O una serie de informes en la que, por ejemplo, no dudo que actualmente con el tema de la pandemia, cada día, inclusive creo que así se realiza el ejercicio, cada día se da un informe sobre la situación del coronavirus en México, ¿no? Entonces, no es tan periódico, ¿no? No es algo que se vaya a realizar tal vez toda la vida, pero sí en este periodo específico en el que estamos teniendo problemas con este tipo de enfermedad, ¿no? También dentro de la subclasificación entran las periódicas, en las cuales pues, es todo tipo de prensa, ¿no? Los periódicos, los panfletos y todo este tipo de prensa escrita y también la que se promueve en otros medios, ¿no? Revistas, encontramos revistas de circulación semanal, mensual, quincenal y boletines, ¿no? Que puedan ser publicados. Por ejemplo, algún tipo de boletín es este tipo de lo que hace la Profeco, la revista del consumidor, por ejemplo, ¿no? Entonces es bastante interesante que en algún momento, si se la encuentran por ahí, la puedan revisar, sobre todo porque los estudios de Profeco tienen que ver precisamente con eso, ¿no? Que el consumidor aproveche mejor o que no se caiga en algún tipo de publicidad engañosa que tengan algunas empresas. Entonces son boletines que se dan, me parece que de manera bimestral es lo que sale, ¿no? Pero bueno. Documentos gráficos que entran pues todas las fotos, ilustraciones, mapas, planos. En algún momento también es interesante el ejercicio, si ustedes, ojalá y en algún momento lo puedan realizar, una vez que termine todo esto de restricción a la movilidad. El INEGI, nosotros somos como estado, como Oaxaca, somos sede regional del INEGI, entonces por eso el edificio es uno de los más importantes a nivel regional. La sede como tal del sureste del INEGI está aquí en Oaxaca y por lo tanto concentra mucha documentación original, ¿no? Entonces, el INEGI tiene su propia biblioteca y también es para todo el público, ¿no? Entonces, en algún momento, si ustedes quieren buscar algún tipo de información que tenga que ver con mapas, con planos o algo por el estilo, pues ellos tienen el diseño original, ¿no? Y así físicamente te pueden mostrar el mapa y alguna información que ustedes vayan a requerir, ¿no? Entonces, es también interesante ese tipo de acervos que se tienen aquí en Oaxaca, ¿no? Bien, pasando a un segundo tipo, encontramos también las fuentes audiovisuales, en las cuales entran las películas, documentales y videos, ¿no? Entonces, ya les comentaba esa parte. Yo creo que algunos de ustedes inclusive han eh, tenido conocimiento sobre algún tema a partir precisamente de medios audiovisuales, ¿no? Y finalmente el tema del audio, ¿no? El audio que incluye discursos, incluye las entrevistas, incluye declaraciones y lo que les mencioné hace un momento, ¿no? El tema de los podcasts. Entonces, sí, muchas veces, es importante recurrir a este tipo de acervos, ¿no? Nos pueden dar también una idea de cómo se desarrolla el tema de la investigación. Dame un segundito nada más.
Ok, perdón. Bien. Y ahora el último tipo, el tercer tipo, es sobre las fuentes electrónicas, ¿no? Entonces ahí entran todo lo que tenga que ver con los documentos en Internet, que pueden ser las páginas web, todos los foros que nos encontramos. Ahí yo no estoy en contra del uso de este tipo de herramientas. Inclusive en algún momento les mencionaba el tema de realizar, por ejemplo, cuando realizaban su ensayo, no estoy en contra de que se pueda utilizar, por ejemplo, foros como Wikipedia, ¿no? Bueno, más bien es un foro gigante, por eso se le pone este nombre de wiki, ¿no? Wiki, y como tal me parece que es bueno, con temor a equivocarme, me parece que es un monosílabo o algo así, o hawaiano o neozelandés por ahí. El caso es que quiere decir como que aglomera muchas cosas, ¿no? Entonces, la Wikipedia va en ese sentido. Sin embargo, lo criticable que tiene es que es un foro abierto, sigue a discusión. Entonces, muchas veces nos encontramos con información que no es del todo verificable, ¿no? Entonces, al ser tan grande, recibe millones de aportaciones diarias la Wikipedia, por ejemplo, pues sí hay información que todavía necesita ser corroborada. Inclusive la misma página invita a las personas que estén suscritas o que son colaboradores a tratar de valorar o de calificar ese tipo de información, ¿no? Y de decir si es cierto o no lo que ahí se publica. Entonces ese es un poquito el detalle. Por eso siempre les he dicho, no está mal buscar la respuesta o buscar el sentido dentro de Wikipedia, pero lo mejor es irnos al final y ahí podemos encontrar la fuente de donde se creó ese artículo, ¿no? O esa parte de ese segmento de la Wikipedia, y ahí podemos corroborar, ¿no? Si nos redirige a un enlace que de plano no es una página oficial o no tiene que ver nada con el tema, pues ya podemos determinar que esa información pues carece tal vez de validez, ¿no? Entonces, a eso voy. Y también en el caso de los foros, ¿no? Dependiendo también, sobre todo porque Internet es tan grande, muchas veces hay sesgo de información, ¿no? Entonces, tal vez si estamos investigando algún tema social, como por ejemplo el de la pobreza, y dirigimos a foros en los que tal vez, por poner un ejemplo, se critique mucho al gobierno en turno, pues ahí vamos a encontrar cierto tipo de información a otros foros en los que se esté a favor del gobierno actual, ¿no? Entonces, hay un sesgo muchas veces de información y hay que tener cuidado y hay que ser críticos con eso, ¿no? Hay que ser siempre lo más imparciales que podamos al momento de buscar y de desarrollar un tema de investigación. No debemos caer en ese sesgo, ¿no? Documentos digitales, eso tiene que ver todo con, como les mencionaba, todo lo que se digitalice, ¿no? Inclusive puede ser que, digo, no debería ser, pero lo hacemos, en algún momento se escanea algún tipo de libro y lo convirtamos a formato PDF y ya se digitalizó y ahora se vuelve un documento digital, ¿no? Entonces, digo, en sentido estricto está mal, porque pues el autor tiene su propia versión electrónica que se te da una vez que adquieres el libro, ¿no? Entonces, digo, hay un debate, ¿no? Entre que el conocimiento debe o no ser o restringido o cobrarse, pero bueno, el caso es de que todo lo que se digitalice o se pueda guardar en este formato, pues es lo que se considera como un documento digital. Y las bases de datos institucionales y comerciales, ¿no? Entonces, igual, si en algún momento tal vez lo necesitemos o lo lleguemos a ver, pues por determinación del Estado, la instancia oficial para publicar datos oficiales de todo lo que sucede y de las estadísticas que suceden en México, pues es el INEGI, ¿no? Es la institución. Obviamente tiene algunas otras instituciones que la complementan y que analizan otra serie de factores, como por ejemplo en el tema de la pobreza, el INEGI tiene ciertos indicadores y algunos otros indicadores más especializados los tiene el Coneval, ¿no? El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el cual se ha dedicado desde su creación al el estudio y la publicación de estadísticas que tienen que ver con la pobreza, perdón, y la marginación social en nuestro país, ¿no? Entonces, esta serie de bases de datos las vamos a encontrar ahí. En algún momento, inclusive, ustedes puede ser que descarguen alguna y ahí se van a dar cuenta qué tan grande es la dimensión de la investigación que están realizando. Muchas veces, inclusive, me ha pasado que descargas una base de datos, no sé, por ejemplo, hablando de el Producto Interno Bruto de México desde 1970 a 2019.
Entonces, y todavía si lo descargas de manera desagregada, es decir, con cada uno de los rubros que se le suman al Producto Interno Bruto, pues es una base de datos enorme, ¿no? Y excede inclusive las capacidades que tiene la hoja de cálculo como Excel. Muchas veces hasta se traba cuando ustedes abren ese tipo de archivos, ¿no? Entonces, hasta se necesita un software especializado en bases de datos, bueno, con lo que podamos abrir la base y poder interactuar con ella, ¿no? Entonces, es un poquito nada más como ejemplo de los tipos de documentos. Ahora, dentro de los tipos de investigación documental, o sea, no se vayan a estar haciendo bolas, ¿no? Vamos viendo clasificación de fuentes de información, tipos de documentos y ahora es tipos de investigación documental, ¿no? Entonces, ya hablando en ese sentido estricto, tenemos tres. Uno de ellos es la monográfica, que es precisamente un estudio amplio, ¿no? Y profundo de algún tema. Entonces, por ejemplo, ahí les puse un ejemplo de cuál puede ser un estudio monográfico y es precisamente el estudio de la industria petrolera en México de 1980 a 2010, ¿no? Ahí está. Ese es un ejemplo de un estudio amplio y profundo, sobre todo porque tiene una temporalidad y yo me voy a encargar que en ese lapso de tiempo yo voy a decir y voy a describir y voy a proponer cómo es que ha evolucionado la industria del petróleo en nuestro país, ¿no? Entonces, ahí está un ejemplo. En el tema de el tipo de investigación de medición, pues son estudios de medición a partir de datos secundarios. Entonces, por ejemplo, un tipo de investigación de medición puede ser estudios sobre la pobreza en el municipio de San Sebastián Tuxtla, ¿no? Entonces, ya a partir precisamente de bases de datos, de otros autores, de estadísticas que se tengan en el estado, pues yo voy a poder determinar qué es lo que está pasando en la pobreza en ese municipio de Oaxaca, ¿no? Y finalmente los correlacionales, que es consulta de documentos y cifras, pues buscando una correlación, ¿no? Entonces, un ejemplo puede ser un estudio correlacional entre el desempleo y las cifras de delitos, ¿no? Entonces ya es un poco más especializado, sobre todo porque vamos a utilizar técnicas estadísticas de cómo realizar esta correlación, ¿no? Recuerden que la correlación se refiere a dos variables que en su momento son independientes, es decir, una puede subsistir sin la otra, pero que bajo esta serie de estudios y justificándolo teóricamente, pudiéramos decir, ¿no? Entonces, en este caso, se nos viene a la mente que sí, ¿no? El hecho de que las personas entren en un estado de desempleo por un tiempo prolongado o indefinido, pues eso va a provocar tal vez que las cifras de delitos aumenten, ¿no? Ante la desesperación puede ser que de algunas personas o con tal de sacar dinero rápido, pues incurran en actos delictivos, ¿no? Entonces, es correlacionar esos dos factores, como lo es el desempleo y la cifra de delitos, en uno solo para ver qué tanto una puede explicar a la otra, ¿no? Entonces, ese tipo de investigaciones también ya tienen un grado de complejidad un poco más elevado. Y finalmente, para terminar con estas diapositivas de la sesión de hoy, les voy a presentar las etapas de una investigación documental. Son 8 etapas, de las cuales me parece que nos van a servir también como un preámbulo de cómo es que debemos estructurar el tema de nuestra investigación. Ya les dije que va a ser descriptiva y con un término de fuentes secundarias, ¿no? Es describir a partir de lo que otros han escrito, de lo que yo me encuentro en internet, de lo que yo encuentro de otros autores y todo, cómo voy a describir el fenómeno que quiero estudiar, ¿no? Entonces, el primer paso o la primera etapa es la búsqueda de fuentes impresas y electrónicas y eso es lo que van ustedes a realizar durante, durante este fin de semana. No quiero que ya para el día lunes ya tengan leídos a 35,000 autores, pero sí quiero que vayan buscando, una vez que ya concreten la definición de que sí, yo quiero hablar, profe, de la pobreza en tal municipio, pues adelante, ¿no? Entonces ya ahora sí ya voy a ponerme a buscar, pues, qué es pobreza, a qué se dedica mi municipio, en el cual yo quiero enfocar mi estudio, qué actividades se desarrollan ahí, por qué hay pobreza, cuáles son los principales determinantes, y todo lo que tenga que ver con mi tema, ¿no? Primero así de una forma muy general y sobre todo, pues en este caso en fuentes electrónicas, ¿no? Entonces, inclusive pueden ver un video, ¿no? Puede ser que si yo busco pobreza en el estado de Oaxaca, me encuentre por ahí algún videillo en,
en internet, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, ese va a ser el primer paso. Un segundo paso, pues es ya una vez que me puse a buscar y digo, mira, sí, hay tal vez estos 10 autores hablan sobre pobreza en el estado de Oaxaca, pues ya entonces ahora sí voy a empezar esa lectura parcial, ¿no? Tal vez eh, de un informe muy largo como que me pudiera encontrar, yo veo en el índice y digo, mira, aquí está hablando precisamente de la pobreza en el estado de Oaxaca, ¿no? Entonces yo me voy a ese segmento del libro y es así como vamos a ir armando nuestras fuentes de información, ¿no? Entonces, o puede ser que se encuentren algún otro tipo eh, de, de documento que sea más corto o simplemente sea un informe, entonces yo puedo leer las conclusiones, ¿no? Y si algo me llama la atención de las conclusiones, entonces ya sí veo cuál fue el método para obtener ese tipo de información a partir de lo publicado, ¿no? Una tercera etapa es la elaboración del esquema, perdón, ahí es preliminar o tentativo, en la cual precisamente ustedes ya van a estructurar la forma, ¿no? Entonces, como les he dicho, vamos a seguir la forma inclusive de un ensayo, haciendo una introducción, desarrollando el tema y concluyendo al final qué es lo que pudimos saber nuevo o aportar a esa investigación. O en su momento puede ser la introducción, definir una hipótesis, que es más bien introducción, planteamiento del problema, nuestra hipótesis, que es la posible solución o lo que nosotros vamos a proponer para solucionarlo, el desarrollo y al final si se acepta o no nuestra hipótesis, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir pensando en esa tercera etapa, que yo considero que va a ser para el segundo parcial de la elaboración del esquema, ¿no?, para eliminar. Una cuarta etapa es la recolección de datos, pues mediante lectura evaluativa y resúmenes, ¿no? Entonces, una vez que ustedes ya recolectaron las fuentes y todo esto, entonces tal vez ya nada más tengan conceptos concretos, ¿no? Y ustedes tengan ahí la fuente y digan, del libro de Keynes, a mí me interesó este párrafo, ¿no? Este párrafo es el que yo estaba buscando para el tema de mi investigación, ¿no? Entonces, eso relativo a la cuarta etapa. La quinta tiene que ver ya con el análisis e interpretación de la información recolectada, una vez que ya ustedes ya definieron todas sus fuentes y que ya van dándole un poco de estructura a su trabajo, ya van a analizar, ¿no? Y entonces a partir de lo que los expertos o los autores han escrito sobre el problema que ustedes están describiendo, van a analizar y van a decir, sí, creo que estos aspectos se cumplen para el estado de Oaxaca, estos no, o estos pueden tener una mejor área de oportunidad para otro tipo de investigación, ¿no? Entonces a partir de eso van determinando. Una sexta etapa, pues, es la formulación del esquema de trabajo y el desarrollo de capítulo. Esto ya es más tal vez aplicado a un tema de monografía o de tesis, ¿no? Pero en nuestro caso, pues una vez que tengan el esquema preliminar, pues ya ustedes pueden ir viendo, ¿no? Cómo es que van a ir trabajando el tema al menos al principio o en este parcial vamos a tratar de definir el problema y de proponer una hipótesis para que en el segundo ya podamos hacer el tema del desarrollo como tal de la investigación. Una séptima etapa es la redacción de la introducción y las conclusiones. ¿Por qué lo menciona así, no? Porque muchas veces ustedes pueden poner tal vez el planteamiento del problema, pero dejar un espacio para la introducción, sobre todo porque no saben qué va a arrojar su investigación, ¿no? Entonces, por eso podemos empezar desde el planteamiento del problema, la hipótesis y el desarrollo, y una vez que ustedes al final ya digan, sí se aceptó mi hipótesis, por lo tanto voy a concluir que según lo que había determinado, mi hipótesis se cumple bajo ciertas condiciones, shalala, tienen su conclusión, entonces ahora sí ya pueden decir en la introducción, pues de qué va el documento, ¿no? De qué es lo que se espera, ¿no? Muchas veces así es la forma de buscar información. Ahorita yo creo que sí nos va a dar tiempo de ver un poquito la página de Redalic para que entiendan un poquito este concepto de por qué la introducción y las conclusiones van prácticamente al final del documento, ¿no? O los vamos a incorporar al final, no tanto en cuestiones de forma, sino sí de forma, sino de fondo, ¿no? Me puedo saltar la parte de la introducción porque hasta que yo termine la investigación, entonces ya puedo describir de qué va, ¿no? O qué voy a esperar de esa investigación. Y pues finalmente el paso 8 es la revisión y la presentación del informe final, ¿no? Informe final hablando de un tema de, por ejemplo, de investigación de mercados o hablando de una investigación científica, pues es eso, ¿no? Las conclusiones y la revisión de todo lo que haya hecho en el documento, ¿no? Entonces, ahí terminaría esa parte de
de las etapas de la investigación documental. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda, algún comentario al respecto? No, ninguna. Sí, me quedó claro todo. Ok. Miren, para aprovechar estos 10, 5 minutos que nos quedan, vamos a ver si puedo entrar desde aquí. A ver si me da acceso a la plataforma. Estamos aquí. Y vamos a entrar a Redalic. Si ustedes buscan la página de Redalic, ¿se ve en mi buscador? Sí. Sí, ok. Entonces ustedes ponen Redalic en el buscador y ya van a entrar aquí. Es el sistema de información científica de la red de revistas científicas elaborado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Y aquí tienen la página, ¿no? Entonces así se ve. Y ya, por ejemplo, como les digo, en este caso, por ejemplo, alguien que quiere investigar sobre pobreza, aquí la clave es cómo lo vamos a buscar, ¿no? Si ustedes buscan pobreza en general, pues aquí están todos los documentos que tienen que ver precisamente con la pobreza. Y si ustedes notan, pues me encontró 45.856 artículos. Entonces, pues, de aquí a que los leamos todos, pues está campeón, ¿no? Entonces, vamos a ponerle, aquí pueden observar que hay una columna de filtro. Inclusive, por ejemplo, puede ser, pues yo lo quiero en español. ¿De qué disciplinas? Pues yo estudio administración. Vamos a ver si está administración. Sí, administración y contabilidad. Aquí está. Más del país, México. Perfecto, aquí está México. Y hay muchísimos más filtros, ¿no? Entonces, si le damos ahí, probablemente, y quiero publicaciones recientes, ¿no? Tal vez del 2016. Perfecto. Entonces, una vez que se da los criterios de búsqueda, perdón, no voy a aplicar filtros, creo. Una vez que se dan estos criterios de búsqueda, vamos a quitar, no van a ver el chile. Ok, entonces les digo otra vez, seleccionamos nuestras disciplinas, México, quitamos los filtros. Miren, ya tenemos un solo artículo según esos criterios de búsqueda, ¿no? Entonces ya de los 45,000, pues ya nada me quedó esto, ¿no? Oh. Entran al recurso y le sale el artículo, ¿no? Entonces, como tal, pues dependiendo, por ejemplo, lo subió el Instituto Politécnico Nacional, aquí lo pueden descargar en PDF, en EPUB, cualquier tipo de formato, y aquí se encuentra, ¿no? Todo esto. Entonces, por ejemplo, este artículo se denomina Equidad de Género en la Investigación, caso de la Red Medio Ambiente del Instituto Politécnico Nacional. Probablemente nos lo sacó porque en las palabras clave o por ahí debe de estar el tema de la pobreza o algo por el estilo, y para que no sea tan tedioso tal vez leerlo o ver si nos interesa, pues lo que podemos hacer es eso. Por eso se estructuran así los trabajos de investigación, porque aquí tiene un pequeño resumen, ¿no? Entonces yo tal vez no me voy a leer 50 páginas para ver si me sirve o no, entonces tal vez me vaya al resumen, ¿no? Y por eso es muy importante para los documentos de investigación elaborar un buen resumen o una buena introducción, porque ahí le va a decir mucho a los investigadores que estén buscando algo que yo haya publicado, si les sirve o no, ¿no? O si es de su tema que están tratando de desarrollar. El objetivo de la investigación fue analizar la equidad en la participación de las mujeres en la red del medio ambiente. Entonces ya, una vez que lo leo, digo, no, pues sí habla sobre pobreza, pero no es algo que yo esté buscando, ¿no? Entonces ya tal vez tenga yo que buscar otra cosa, ¿no? O algo por el estilo. Entonces les digo, así es como se busca. En el caso de Redalic, hay otros, les dije la de Cielo y otros más que por ahí les mencioné, pero les digo, todo va a ser precisamente eh, basado en los filtros, basado en las formas de buscar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ya lo hice un poco más focalizado y le puse pobreza Oaxaca, ¿no? Entonces, aquí está uno. Buen vivir y desarrollo de predación neoliberal en el siglo XXI. Y es un documento que se publicó en una revista. Inclusive aquí les dan a veces el número de páginas, ¿no?
Hay otro, reestructuración del espacio continental en el contexto global, corredores multimodales Norte y Centroamérica, ¿no? Y ahí había. Tal vez me sale así porque en sus palabras clave o por ahí en algún momento en el documento se menciona el tema de la pobreza en Oaxaca, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, este tipo de portales es lo que nos dice precisamente cómo podemos buscar información y obviamente aquí sí yo podría asegurarles que se refiere a revistas consolidadas, ¿no? A revistas que sí han pasado bajo el criterio científico y por algo se han publicado en este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, bueno, era un poquito para ilustrarles cómo es que se ve, cómo es que se ve este tipo de plataformas, ¿no? Entonces les digo, todo va a depender de la forma en la que lo busquen. Entre más específicos sean, van a encontrar la información que requieran pues, de manera más rápida, ¿no? Entonces, ahí, ahí lo tienen. Bien. Mi cara bien serio. ¿Alguna duda o comentario al respecto? No. ¿No? ¿Quedó claro? No hay ninguna. Perfecto, pues si no tienen algún otro comentario, yo solamente les pediría que para este fin de semana siguieran con el tema de que tal vez ya redujeron a 3 sus opciones este, para propuesta de qué problema trabajar. Entonces les pediría eso, ¿no? Que tal vez si no de las 3 o de la que más les llame la atención, pues sigan viendo y que exploren un poquito, ¿no? Jueguen con esta parte de los buscadores que les presenté para que precisamente podamos seguir discutiendo este tema y ya podamos comenzar a trabajarlo como tal, como un planteamiento. Digo, todavía tenemos tiempo en los temas que estrictamente le tocan a nuestra materia. Estamos en la parte introductoria, ¿no? De definir todos estos conceptos y las formas de investigación. Yo creo que ya para la próxima semana, a finales de la próxima semana, a principios de la tercera, pues ya como tal hablamos sobre el planteamiento del problema. Entonces eso quedaría. Ah, sí, y creo que se activó un cuestionario para que lo trabajen el fin de semana. Son como 8 preguntas. Ah, bueno. ¿Es para hoy? Nada, se quedó abierto para que lo trabajen el día que tengan tiempo. Ah, ok. ¿Vale? Ah, bueno. Vale, pues cuídense y nos vemos el día lunes. Ok, gracias. Hasta Hasta luego. luego. Adiós.